Bienvenidos a mi canal, un canal donde entramos a mundos nuevos. Hoy vamos a seguir con este libro tan simpático de El libro de Raquel, de Martín Amis. Y voy a leerles un párrafo donde vamos a hablar de un concepto. Esto es especialmente interesante para los que escriben. Aunque, como les he dicho, el aprender a escribir o el aprender a leer termina siendo en cierta forma lo mismo, porque hay aspectos que le ayudan a uno a entender mejor las novelas que uno lee, pero también lo que uno escribe, porque uno empieza a entender mejor, el tipo usó esto para tal efecto, tal cosa. Entonces, claro, eso ayuda, es para ambos mundos. Entonces, leamos este párrafo y ya lo comentamos. Mr. Noreen Taubert, licenciada en artes Aberdeen, se dedicó a aburrirme un buen rato con fechas y demás. Luego, con un suspiro acompañado de un gesto ceñudo, se ofreció a acompañarme a ver las aulas y demás instalaciones, sin más ambición, probablemente, que demostrarme que aquello no era un asilo de ancianos ni una fábrica de betún. Subimos por un pasillo, admiramos un par de aulas idénticas y regresamos por el mismo pasillo caminando sobre el inseguro parquet y escuchando el pedorreo de los radiadores de la calefacción. Anduvimos con un relajado paso propio de catedros de universidad cara, sosteniendo una conversación discursiva sobre temas generales e intentando, con todas nuestras fuerzas, hacer que aquel infierno pareciese un poco menos horrible de lo que era. Ese es el párrafo que les iba a comentar. Y como les decía, bueno, hay un término que se llama el marco, la atmósfera y la acción, que es el marco, son los elementos estáticos. Por ejemplo, las paredes de una habitación, las lámparas porque están colgadas y están quietas, los muebles, eso es el marco. La atmósfera es la sensación de la luz que entra, los sonidos que hay, los ruidos que hacen las cosas que uno toca, los ruidos que hacen los elementos que hay alrededor, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, en un restaurante, un grupo de cantantes, eso sería parte de la atmósfera. Y la acción, pues como su nombre lo indica, son las acciones que hacen los personajes. Entonces, cuando uno narra ese aspecto, no es simplemente algo que sirve para decoración, no, sirve también para que veamos al personaje principal. Acá, por ejemplo, hay dos aspectos hay una frase específicamente, cuando dice, y regresamos por el mismo, caminando por el inseguro parquet y escuchando el pedorreo de los radiadores de la calefacción. Entonces, eso ya nos muestra el personaje de cómo él ve las cosas. Primero que todo, el seguro parquet seguramente que sonaba mucho, que hacía ruidos que se iban a quebrar, y el pedorreo, además que el término que usa para dar esa descripción. Hay algo que no sé si yo había dicho en estos videos que he hecho, y es una cosa que pasa con los libros, especial, por ejemplo con Anagrama pasa mucho, lastimosamente, y es que son narraciones muy para españoles. Si uno se lee Charles Bukowski en estos libros es un poco desesperante, la verdad. Es que usan muchos términos españoles y no son términos generales. Obviamente tenían que hacerlo porque Bukowski es un personaje, un tipo que escribía muy grosero, era muy burdo para lo que escribía, pero a veces hay ciertas frases, bueno, pedorreo es algo muy común, pero esto pasa con este libro que es un poquito más coloquial. El narrador a veces se siente un poquito españolizado. Es algo que a mí personalmente no me gusta mucho, pero bueno, en este libro no se siente tanto. Pero bueno, lo que les decía yo, ahí vemos el ambiente, el marco, que es el espacio físico que están caminando, el parquet es parte de ese espacio, los radiadores es el marco, y la ambientación es el pedorreo, por ejemplo, el inseguro parquet, porque eso nos genera una sensación del espacio, de cómo se siente el espacio con respecto al personaje. Y pues la acción, obviamente, que van caminando, y ahí también nos va dando aspectos de anduvimos con relajado paso propio de catedros de universidad cara, sosteniendo una conversación discursiva sobre temas generales. Es como, además que después dice, intentando parecer que eso no parecía tanto el infierno que parecía. Entonces ahí nos va mostrando más al personaje
cada frase o cada cosa, especialmente cuando son en primera persona, lo que dice el personaje determina mucho de cómo es él. Porque él se fija en ciertas cosas, él le importan ciertas cosas, tiene opiniones sobre ciertas cosas, entonces así es como nos vamos dando cuenta de cómo es el personaje. Bueno, no sigo más para no extender demasiado este video. Bueno, espero les haya gustado.